for this. A little explanation. These are 4 students of journalism in the Finisterre University, and they would like to introduce themselves so we can start the interview. 1 minute. Oh, never mind. Go ahead. Go ahead. I thought the door was open. Yeah, go ahead. Okay. Preséntense nomás, chicos. Okay, my name is Sergio Velázquez. My name is Diego Vázquez. Nice to meet you both. Thank you. My name is María Paz González. Nice to meet you, Maria. My name is Bruno Fernández. Nice to meet you, Bruno. Thank you. Okay, so they asked me if I could ask you some questions, and as you are going to answer them, I will translate them so they can maybe have another questions or something like that, so that we can talk about the themes they're going to ask you. Okay. Okay. Yeah. So Great. I'll start the answer. I'll wait till you can translate, and then I'll give some more answers. Great. That's Thank right. you. Yeah. Okay, so the first question they have is, did you think the case would have the impact it did? No, not a chance. Everyone was totally surprised. It exploded like a rocket. Ujú. Dice que en el fondo para nada, que esto explotó como un cohete, o sea, él jamás tenía imaginado que esto iba a tener la repercusión que tuvo. The last scene in the movie shows us going down into our office, and the phones just ring, and that was totally accurate. And the phones just rang and rang and rang for weeks. And we had to have interns, our student interns, come down and just answer the phones, or we would have gotten no work done. Oh, wow, that's amazing. Dice que en el fondo la última escena de la película, donde se muestra que ellos van como equipo y se meten a su oficina y empiezan a sonar los teléfonos, eso es exactamente lo que pasó. Tuvieron que contratar gente como pasantes para poder contestar a todas las dudas que la gente tenía y poder contestar todos estos teléfonos, porque si no, no tenían cómo hacerlo. ¿Tienen otra pregunta respecto a esto? En relación a esto, preguntarle que es, en base al antecedente que existía del caso, él así todo pensaba que esto no podía como abarcar tanto a nivel mediático, e incluso el poder que existía detrás, si se puede decir, como, porque había un leve como registro anterior del caso, y claro, si él era el grupo y el caso ya se tenía como en parte en los archivos, cómo era que después el caso develó tanto, por decirlo así. Okay. They would like to know, with the little information that you had at the beginning, and then you were recollecting more and more information, did you thought in some point that this would have the impact that it had, or you never imagined this would be like a worldwide thing? Never imagined. I mean, I had worked on many Spotlight stories, and some were, relatively big. We got a good reaction, but some would spend months working on something, and then it would be be a big story for 2 or 3 days, then just kind of disappear. Okay. Dice que en el fondo que nunca se lo imaginó, que él ha trabajado en varios artículos de Spotlight, pero que algunos tuvo una repercusión muy grande, nunca tanto como esto, pero en otros casos, claro, estuvo como en la palestra unos 2, 3 días y después como aguas quietas, no pasaba nada más. Perfecto. With this story, it kept building like a tsunami, like a tidal wave. It just kept getting bigger and bigger. And if the first day or two, it was all Boston, New England, just the states around Boston. And then all of a sudden it was all over the country. And then within a week or two, it was international. The response was absolutely amazing. Okay.
Dice que, perdón, justo está un ruido. Dice que en el fondo que en la primera semana siempre estuvo enfocado en Boston. Boston siempre, pero después se empezó a extender a otras ciudades del país y después ya empezó a ser un tema mucho más mundial y global. Sí, de hecho alcanzó aquí a Chile también. Sí, no sé si sabía que este caso llegó también a Chile y ayudó aquí a resolver casos de aquí en Chile. Entonces, sí. Did you know that this interview, this investigation, sorry, had incitation in some of cases in our country, in Chile? Did you know that? Oh, no, I did not. No. Yes, it helped to investigate some cases, and to also, it was like a wave that it was growing, and it was all because of your investigation. Oh, it's very heartwarming to hear that. It was last summer, the impact has just been really amazing. And last summer, I was on a boat going to visit an island up north, and I met a gentleman on the boat. So this is 20 plus years later, and the guy said to me, he just says, "I just want to thank you." This guy I had never met before, and he says, "I just want to thank you. I was a victim of that case, victim of a priest." Nos cuenta que él, bueno, no tenía idea que esto había tenido repercusión acá en Chile, que le produce como heartwarming, es como un calorcito en el corazón, así como reconfortante. Y dice que el año pasado estuvo en un viaje en un barco, y una persona, un pasajero, se le acercó y le dijo que, bueno, esto tiene un impacto hace 20 años, y le dijo que él era una de las personas que estuvo involucrada en el caso. O sea, que gracias a él esto tuvo como una repercusión en su vida totalmente y pudo tener como un fin en su caso. Perfecto, Bárbara. Vamos con la segunda nueva pregunta. Okay. How do you feel about the Spotligh case being so well known worldwide? It's very nice. I was interviewed a couple of weeks ago by Japanese reporters who have a similar case going on there, and they wanted to get my reaction to it. Ok. Dice que, bueno, jamás se lo esperó, y que incluso hace poco lo entrevistaron periodistas de Japón que han tenido una situación similar, como para preguntarle más o menos cómo fue su experiencia en el caso, para tener como información complementaria. Vamos con la siguiente. Okay. How do you think the investigation contributed to the work of journalism? That's interesting, because the story came out when in the US newsrooms were shrinking. They were losing people because the business was changing. But we heard, this is anecdotal, just stories, but that a number of newsrooms started investigative teams after our stories came out, because they realized that the impact the investigative teams have is good for business, for one thing, but also it's just good for the community. Oh, ok. Dice que en el fondo esto pasó, la historia salió cuando el periodismo en Estados Unidos estaba achicándose, las salas de prensa cada vez se hacían más chicas, pero con el reportaje, en el fondo se dieron cuenta que las salas de prensa tenían que agrandarse, sobre todo la parte de la investigación, uno, porque deja mucho dinero, y dos, por el impacto que tiene en la sociedad. Lo mediático del caso, en este caso. Claro, they say that it was so known, the case, that it really impacted the journalism, especially in the United States, right? Yeah, big impact, very, very big impact in the US. And we got a lot of calls from reporters around the country about how to do similar stories in their cities.
Ah, ok. Dice que en el fondo que claro, el impacto fue tan grande que otras salas de prensa de otras ciudades los llamaban para tener como el feedback y poder orientarse en cómo hacer este tipo de investigaciones. Perfecto. Vamos con la siguiente, Bárbara, por favor. Seguimos. What are the main ethical dilemmas you had to solve as a team? I mean, it depends on how you look at it. I mean, we were all Catholic. Every person on the team was Catholic, and obviously we were investigating a Catholic institution, but none of us felt like that was an ethical problem. There were, I don't know, there were not many ethical problems, to be honest. It was pretty straightforward. The story, in some ways, was very, very simple. It was the hard thing was establishing the basic facts of the case, sort of showing that, yes, the church knew of what was happening and did nothing about it. So that part of it, that was the hard part. But the story itself was simple. I mean, there were priests, they abused kids, and the church covered it up. Ok. Él dice que en el fondo siempre va a depender de por dónde uno lo vea. Todo el equipo era católico en ese momento, pero no lo vieron un problema ético propiamente tal. Ellos lo que buscaban eran los hechos. Aquí era una iglesia católica que estaba involucrada en hechos de pedofilia. Entonces aquí no había nada que cuestionarse al respecto. Lo que ellos tenían que hacer era investigar en el fondo. Yeah. Finalmente, la esencia del periodismo siempre busca la verdad. Claro. The essence of the journalism always is looking for the truth, finally. Right. Correct. Perfecto. Sí. ¿Pasamos? Sí. Vamos con la siguiente. Okay. How did the investigation affect your personal life? When my daughter, I have 4 children, and they were all like 12, 10, 8, 6. When my daughter saw the movie, she was probably 10 years old at the time that we were doing the reporting. And she says, well, that explains why that was that year where I never saw you. And so that was one way it impacted. I was just never home. So I never saw my kids for basically a year. Oh, wow. That's rough. That's Yeah. tough. Dice que en el fondo él tiene 4 hijos. Cuando hizo el reportaje eran muy chiquititos, muy chicos. Entonces cuando salió la película, una de sus hijas le dijo como, ahora entiendo por qué yo nunca te vi durante un año en la casa. O sea, igual tuvo un costo personal como muy alto. Sí, y que fue muy duro, obviamente. Sí. Y ese... Es como... dale, Mariby, dale. No, es que recuerdo nuestras clases y siempre nos dicen que al final cuando uno es periodista siempre, durante toda la vida. Entonces, en ese sentido, eso que dice. She recalls that in some classes, the teacher says to them, when you're a journalist 24/7, your whole life. So it makes sense that what you lived, o sea, not seeing your kids, it's because you are a real journalist and your profession is always there, it's always first. It is, but I would not want to do that my whole career, not that amount of time. Okay. And what helped me personally was that my wife is a journalist. And I was feeling very, very guilty at the beginning that I was spending so little time with my children. And she says, look, you have to put that aside for now because this is the story of a lifetime and you have to press ahead with that. So I did. But it was a long year for my relationship with the kids. Dice que es verdad que uno siempre es periodista, pero que es una parte de su vida que no volvería a repetir. O sea, fue un costo muy alto. Lo que le ayudó mucho fue que su señora también es periodista y le dijo, mira, este es un reportaje que es único en la vida, o sea, dale adelante. Pero que a costo personal no ver a sus hijos durante un año fue duro, fue muy fuerte. Y a futuro, pregúntale si el costo personal, ¿cómo fue a futuro? Después del caso, ¿cómo fue para él?
after the case, with all the investigation and everything, how after this affected your personal life? Not in that moment, but post. O a nivel de su forma de ver las cosas, a nivel más personal. Claro. Or how do you see now things in your life after this investigation? Well, I still get calls from students 21 years later. So, for one thing. Dice que, bueno, por lo menos 21 años después sigue recibiendo llamados de estudiantes. Which is a nice thing, which is a good thing. Pero que le gusta, dice que es bueno. And I think it's positive because I think people, especially students, because I teach at Northeastern University, and the students know that I was part of that story, and they definitely respond to that. And I hope that the stories from those investigations can help inspire some of those students. Dice que, bueno, que le ha afectado positivamente. Él es profesor de universidad, él trabaja con estudiantes y a él le gusta pensar que su investigación genera y empodera a estudiantes a que esto incida positivamente en sus vidas también. Yo creo que pasamos a la siguiente. Dale. One of the last questions we have in your report, they kept in mind 3 key concepts. The first one is sexual abuse, the Spotligh, and the Catholic Church. Which one do you think is the most identified with the case of these 3? So repeat the question again. Okay. When they had they had in mind 3 key concepts about this investigation. The first one was the sexual abuse. Yeah. The other one was the Spotlight as the journalism of the Spotlight. Yeah. The group, the team of Spotlight, and the Catholic Church. Okay. Yeah. So which one of these do you think is the most that identifies with the case? That's a good question. I mean, I don't know. I mean, I was a member of the team, so my identity is totally wrapped up in the team. So that's hard for me to answer. I mean, I think in some ways it's probably easier for. I mean, the Catholic Church is much, much bigger than just that story, obviously. And, I know I was raised Catholic. I had an aunt who was a nun. I know many, many wonderful people who are Catholic leaders or members of the church. So the church is bigger than that. But it was a really, really bad time for the church. I mean, a good time in a sense that it revealed some stuff that needed to be fixed, but obviously it showed a very bad side of the church. Dice que en el fondo el nombre de él es irrelevante en esto, o sea, esto es en cuanto a Spotlight, que en el fondo esto era un equipo, ¿ya? Por lo tanto, él no se podría como identificar así como que lo más relevante fue el equipo o él mismo, ¿ya? Y en cuanto a la Iglesia Católica, él es muy católico, o sea, le criaron monjas, él conoce a líderes católicos muy importantes y todo, y la Iglesia Católica, él dice que es mucho más grande y que incide, es mucho más que este simple reportaje, ¿ya? Fue un mal momento para la Iglesia Católica, pero a la vez fue bueno el revelar este tipo de abusos y ver en qué podía mejorar la Iglesia Católica en ese momento. Le podrías preguntar cuál es el mensaje que le puede dar como a los periodistas como nosotros, a los estudiantes. What is the message you want to transmit to these young students of the journalism? Journalism can do amazing things, and it's a wonderful field. You're definitely not going to get rich. It just doesn't work that way, but you can make some really positive changes.
Dice que el periodismo puede hacer grandes cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas, puede incidir en muchas personas. A lo mejor no te vas a hacer rico, pero lo que tú haces en el día a día incide en la vida de muchísimas personas, y eso al final es súper importante. Eso. Creo que con eso estamos. ¿Tienen una pregunta, chicos? No, a mí me gustaría decirle que en verdad muchas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar con él, aparte porque su investigación, la investigación que él hizo junto a su equipo, personalmente a mí, no sé si a mis compañeros, igual me dio otra forma de pensar, me dio una visión distinta dentro del periodismo. Entonces, en verdad le agradezco mucho la oportunidad. Maria Paz would like to thank you for the opportunity of talking with them. And personally for her, it gave her like the energy to keep studying the journalism, and with all of the different parts, the views that journalism has. So she's very grateful about this moment. Oh, well, thank you, Maria, and thank you everyone else. That's a very, very nice thing to say. Thank you, Matthew. Muchas gracias. Dile que también muchas gracias por darnos de su tiempo. Muchas gracias. Nosotros pensamos que no nos iban a contestar. Dile que muchas gracias por su tiempo y disposición para poder darnos como a conocer su punto de vista, porque él es primera fuente, un periodista destacado. Ser humilde. They want to really thank you for this opportunity. They never expected that you would answer their call or their mail. I don't know how they contact you. So this is really amazing for them. And you are a great, great journalist. And I'm really, really grateful with you. No problem at all. I am a professor. I understand students need to interview people, and I'm happy to do the interviews. Thank you. Dice que de nada, que él es profesor, así que él sabe lo que es esto para los estudiantes. Así que está todo bien. Bueno, despidamos nomás, Bárbara, de Matthew. Agradecemos también tu aporte, el de Matthew y el del grupo, y cierras tú para que finalmente nos puedas despedir y quede todo bien. Okay. Well, thank you, Matthew, for the time and the opportunity. They're very grateful. Okay, So, well, thank you. well, this was the interview. They resolved all the questions, and they're very happy for this moment. So Okay. Thank you. All right. Well, thank you very much. Bye-bye. Bye, thank you. Bye, Matthew. Bye-bye. Perfecto. Vamos a... Wow. Yeah, cheers. ¿Hay grabación o usarlo?